Hola, ¿cómo estás, Carmela? Bueno, hoy visitando San Martín. Así es, un gusto estar acá con ustedes. ¿Qué tal? Contame un poco, Carmela, a qué se debe la visita hoy en San Martín. Estuviste con varias actividades hoy en el distrito. Bueno, primero como funcionaria pública uno siempre tiene la obligación de recorrer todo el territorio de la Argentina para ver distintas cosas. Primero para dialogar con los distintos sectores, ¿no? Sectores empresariales, sectores cooperativos, sectores sociales, sectores políticos, sectores productivos, por distintas razones. Primero porque, bueno, la gestión y la elaboración de políticas públicas y políticas legislativas tiene que ver muchas veces con cambios que hay que generar en base a situaciones de la vida cotidiana de los distintos sectores y que hay que ver de qué manera organizarlo, sobre todo en este contexto de pandemia, ¿no? Y ver también cómo funcionan las políticas públicas en los territorios y en los distintos sectores y qué es lo que está fallando también. Porque, bueno, uno trata siempre de buscar ecuaciones perfectas, pero lo cierto es que la ecuación perfecta no existe. El Estado trata de llegar, y más un Estado presente como el que lleva adelante el gobierno de Alberto y de Cristina, pero claramente, y también el municipal, pero claramente esos muchas veces hay cosas que se nos escapan. Y también para bajar la gestión a la gente, hay muchas cosas de la gestión, hoy hablaba con los compañeros de acá de la feria, y bueno, lo que uno dice es, hay un montón de herramientas que el Estado está brindando para ayudar económicamente, para ayudar a la producción, para ayudar al ciudadano común que le estaba pasando mal. Hoy, mientras venía para acá, se anunció que el ministro Ferraresi de Hábitat y Vivienda va a lanzar beneficios para los inquilinos la semana que viene. Ayer se anunció un plan de créditos a tasa cero para la refacción o construcción de pequeñas viviendas. Bueno, todo el tiempo, hoy les comentaba, están activas todavía las becas Progresar, que son para gente que está estudiando, terminando la primaria, la secundaria, y limitado para discapacitados, y también va a haber otra serie para quienes están haciendo la universidad, ilimitado también para las comunidades aborígenes, para los sectores trans, bueno, y así un montón otras becas, Progresar Trabajo, que van a ser, que se confunden con el Potenciar Trabajo, pero no, son becas de estudios de capacitación laboral que va a brindar el Estado por Zoom, así que también ahí quienes cumplan determinados requisitos se van a poder anotar y recibir capacitación laboral en distintas áreas. Y bueno, todo esto que parece que cuando uno lo hace desde el Estado lleva soluciones. ¿Dónde se ve interferido? Bueno, efectivamente en la comunicación. Lamentamos mucho a veces que los medios de comunicación y sobre todo los que tienen responsabilidades periodísticas no le dediquen más tiempo a esto porque, digo, uno trata de llegar, lo anuncia, todo compartimos en las redes sociales, lo sacamos en algún medio y damos por hecho a veces que toda la gente se entera y esto no es así. Y además, aunque te enteres de una medida, tenés que saber cómo se gestiona, a qué lugar ir, a qué página, bueno. Entonces, también como organización política y como Estado, tratamos de que estas medidas lleguen a todos, porque estamos haciendo muchísimos esfuerzos, no solo por el contexto de la pandemia y la situación de deterioro económico y social producto de la pandemia, sino porque también recibimos un Estado, después del gobierno de Cambiemos, en crisis, sobre todo en crisis económica y social, producto de los tarifazos, de la falta de empleo, del cierre de comercio, de empresa, de la baja del consumo. Y también en ese sentido este gobierno hace esfuerzos como el tema del congelamiento de las tarifas que todavía son así. Ahora bien, este tipo de cosas lamentablemente muchas veces no llega al ciudadano común por la falta de voluntad de muchos de los servicios de comunicación, por falta de organización política a veces, y también por falta de voluntad de sectores políticos que por oponerse a todas las medidas que hace el gobierno no cumplen con su rol institucional, que tiene que ver también con bajar esas políticas a la gente. Porque si vos sos gobernador, intendente o legislador, por más que sea de la oposición, tenés un rol institucional. Hoy lamentablemente la oposición no lo tiene, se ha desdibujado totalmente y tiene un rol obstruccionista, negacionista, de poner palos en la rueda, como ellos dicen, y de desinformar a la sociedad. Y es muy loco, porque a vos te lo dirigió parte de tu pueblo para que lo mantengas informado, para que lo ayudes,
para que tomes medidas para que uno pueda salir adelante, y ellos hacen todo lo contrario, porque creen que generar odio es efectivo a la hora de captar votos para su electorado. Esto lo hicieron en el pasado también, por eso creen que es efectivo. Generaron odio contra la figura de Cristina Kirchner. Más allá de las políticas que tomó el gobierno de Cristina, que fueron beneficiosas para muchos sectores productivos, laborales, sociales de la Argentina. Entonces digo, ¿por qué? Porque la emoción nubla la razón. Y cuando uno se enoja mucho, no piensa, y esto nos pasa en cualquier ámbito de la vida, hasta en una relación, digamos, ¿no? Carmela, te escuchaba recién hablar de la comunicación política. ¿No creo que la comunicación política falla desde hace muchísimos años en la Argentina, que es algo que es algo pendiente, digo, desde los gobiernos del Estado, que tomar un compromiso diferente, digo, ante la situación de la falla de la comunicación política y de la falla de la desconexión con los medios de comunicación que tal vez no informan lo que ustedes necesitan que se informe? Bueno, en este sentido yo en realidad estoy pensando y me parece que es importante una ley de medios, no de medios en general, sino de la responsabilidad social que tienen los medios. Sobre todo aquellos medios que reciben pauta del Estado, ¿no? Digo, frente a la asistencia, al subsidio que le da a esos medios, el Estado por lo menos deberían tener un rol social. No es cierto que solamente lo tiene que tener la TV pública, porque ellos también reciben plata de los impuestos de todos los argentinos que van destinados a que ese medio se pueda sostener y a pagar salario de esos periodistas que creen que el Estado no tiene nada que ver con sus remuneraciones. Esos medios no se podrían sostener sin la pauta oficial. Entonces, ese es el primer concepto que hay que rever. Las pautas no están mal distribuidas, digo, porque hay muchos medios de comunicación que, hacen muchas cosas también por la gente. Hay medios de comunicación más chicos y tal vez yo noto como que está mal distribuida la pauta y va siempre hacia los medios más grandes. Tal vez no habría que rever, digo, el tema de las pautas, digo, de los medios de comunicación, como vos también decís, a los periodistas que tal vez ganan mucho dinero con las pautas, y hay muchas radios, por ejemplo, digitales, que hoy por hoy están cerrando con la pandemia también. Igual tengo entendido que a diferencia del gobierno de Cambiemos, y puedo pesearla, pero tengo entendido que es así, este gobierno no le paga a periodistas, que esa es otra cuestión. Digamos, se pagan medios, o sea, se le da pauta al medio, no se pauta al periodista, ¿no? Eso en primer lugar. Seguramente, segundo, la pauta tiene mucho que ver con el alcance de esos medios. Con la venida de la tecnología y de poder acceder a otros medios para poder transmitir, para poder tener un portal, la cantidad de medios se multiplicó muchísimo, digamos, ¿no? Con lo cual es difícil llegar con la pauta a todos los lugares porque hay una cantidad de medios que antes no existían, y los va a seguir habiendo. Cada vez aumentan más. Claro, inclusive los medios no informales, qué sé yo, quizás muchas veces, ¿no? Un blog, un YouTube, también se invierte como publicidad en Big Data, digamos, ¿no? Un Estado tiene que invertir en otras formas de comunicar que no son los medios tradicionales, las redes sociales y demás, para poder llegar a ese público, porque ese público es cada vez más variado. Los chicos jóvenes no consumen en general los medios tradicionales y también vamos a tener que llegar a esa población que está consumiendo otros medios. Lo que yo sí creo es que, digo, cualquiera que reciba beneficios del Estado, lo vimos con el tema de los colegios en la provincia de Buenos Aires, yo la verdad me dio mucho orgullo frente a querer rebelarse a algunos municipios que no tienen la potestad para hacerlo, pero que quisieron hacer lo mismo que la ciudad de Buenos Aires, como es el caso de mi municipio de San Isidro, que POSE quiso abrir los colegios, porque creía, a pesar de que tienen 100% de las camas de terapia con ocupación y no va a poder atender a su población, a la que tenga un accidente, a la que tenga COVID, a la que tenga un infarto, digamos, quería abrir los colegios igual. Bueno, el gobernador dijo que aquellos colegios que tomen la decisión de abrir no iban a recibir el subsidio del Estado. ¿Y por qué? Porque, bueno, eso también lo vemos en la ciudad de Buenos Aires. Abrieron los colegios, inclusive yendo en contra de un decreto presidencial, que eso es inconstitucional, y de un fallo de un juez federal. Digo, todo lo que está mal, pero además, después de que se hicieron los rebeldes y lo siguen haciendo, nos dicen que
el Estado Nacional le tiene que dar más respiradores, o sea, comprados por el Estado Nacional, una de las ciudades más ricas del país, porque ellos los que tenían de más se lo dieron a las clínicas privadas. Ahora, ¿vos qué crees? ¿Vos crees que el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, está cuidando a la gente, sí o no? No, de ninguna manera. Si que él quería cuidar a la gente, hubiera controlado que se cuiden los protocolos. Mira, recién hablábamos con acá los compañeros de la feria, que así como esta feria cerró porque es un lugar cerrado, que equipara un shopping, ¿no? Y que sería un lugar de mucha aglomeración de gente, hay ferias de otros municipios, casualmente la mayoría de ellos son de gobiernos de Cambiemos que no han cerrado, ¿no? Ferias cerradas estamos hablando, no al aire libre. Que no cumplieron. No están cumpliendo. Bueno, yo obviamente esto lo voy a trasladar. ¿Por qué? Porque primero es una injusticia que muchos argentinos y argentinas estamos haciendo enormes esfuerzos, todos diríamos, algunos de quedarse en su casa, otros de no asistir al trabajo, otros de no asistir a la escuela. Digo, todos estamos haciendo en una actitud de amor propio y solidario, ¿no? Porque digo, nos podemos contagiar nosotros y podemos contagiar a nuestros seres queridos o a cualquier persona que se cruce en nuestro camino y eso puede terminar en un desenlace fatal. ¿Qué opinas de las clases Zoom? ¿Son buenas hoy por hoy? O sea, ¿se puede equilibrar, digo, lo que los chicos no están yendo a clases con las clases Zoom? ¿O va a faltar mucho después para poder recuperar, de acuerdo, digo, no, a que el proceso del COVID se vaya yendo y que vuelvan los chicos al aula? No, yo no creo que tengan como dicen algunos, que tengan alguna secuela irreversible. Me parece una locura plantearlo de esa manera. Tampoco me gusta la gente que se ampara en la situación de que los más perjudicados son los sectores bajos, porque a veces es así, a veces no es así. Me parece que el daño de los chicos muchas veces tiene que ver con la falta de salubridad, tanto psicológica como física, que pueden tener inclusive en sus propios hogares, y eso no depende de una cuestión ni siquiera a veces económica. Esto yo digo porque estigmatizan a quienes padecen la pobreza. La verdad que hay hogares que son mucho más sanos, las familias, inclusive el trato con los menores, en un montón de hogares con necesidades económicas que en hogares de clase alta. Digo, le hace más daño a un chico, un padre, ¿no?, que está fuera de sus cabales, que un padre que a veces no le alcanza, digamos, para que ese chico pueda tener una correcta conexión. Yo creo que, a ver, hoy lo hablábamos también, digo, porque hay que desmitificar esta educación formal en la historia de la humanidad. Empezó hace poco tiempo relativamente. ¿Hace bien sumar contenido? Sí, claro. ¿Hace bien que los chicos sí jueguen? Sí, pero digo, hoy podés llevar a la playa a un chico. No estás impedido de que vaya a la playa a jugar un juego cumpliendo los protocolos. Digamos, no es que el pibe va a estar como antes en la cuarentena, las 24 horas encerrado en su casa. Lo que estamos cuidando es la salud de ese chico, la salud de su entorno familiar, que sería mucho más gravoso para ese chico perder a su padre o a su madre, o tener que estar internado un nenito de 5, 6, 7, 8, 10 años solo, sin saber lo que le está pasando, sin tener una correcta comprensión, porque esto pasa, si un nene se enferma y se complica que está pasando, que esta realidad existe, va solo al hospital. Si ese nene tiene un accidente, también va a ir solo a un hospital, porque solamente están ingresando los enfermos por el tema del COVID, ni siquiera va a poder tener la compañía de su padre. Digo, cualquier situación, los contenidos se recuperan. Afortunadamente todos conocemos, inclusive, obviamente que la educación es igualatoria y demás, pero hay un montón de gente que se hizo en la vida y ha tenido éxito y demás, y no ha recorrido de la educación formal. ¿Por qué crees que el gobierno de la ciudad quiere que los chicos vuelvan a las aulas ahora? O sea, ¿vos qué crees? ¿Por qué la insistencia de que vuelvan ahora a clase? Bueno, porque como escuchaba hace un rato, en el sentido común han querido instalar que la presencialidad de las clases, primero que era un hecho y no lo era, porque salvo algunos establecimientos, había chicos que iban a una burbuja 3 días en una semana y volvían otros 3 días a los 15 días. Digo, son muy pocos los establecimientos del país que tenían presencialidad de verdad. Estaban todos en sistemas mixtos, ¿sí? Es decir, aún el chico que ellos dicen que se perjudica porque no tiene la notebook y demás para recibir esa educación, podía ir 3 días nada más. No es que iba todo el mes. Con lo cual, ya de por sí están plantando una falacia. Había un sistema mixto.
había un sistema donde existía el Zoom en su mayoría y donde había muy poquita presencialidad. ¿No es una presión tal vez de la gente que insista en que abran las aulas? ¿Vos crees que la gente que quiere que abran las aulas, que los chicos vayan al colegio ahora, o vos crees que la gran mayoría de la gente no quiere, o por qué motivo es que en la ciudad de Buenos Aires quieren abrir las aulas? A ver, primero hay distintas interpretaciones. Cuando hablamos de la gente estamos hablando de una cosa abstracta. Dentro de la población hay gente que quiere una cosa, gente que quiere otra, digo... Variable. Obviamente, también hay padres que habían decidido voluntariamente, que para mí eso debería haber sido siempre así, que no querían que sus hijos vayan a las escuelas para no exponerlos a la situación del coronavirus, ni a ellos, ni a sus contextos familiares, ni a sus entornos, porque también tenían miedo, digamos, ¿no? Y por 3 días que a veces iban a la escuela, no justificaban semejante situación. Muchas de estas familias ya estaban en aislamiento y siguen en aislamiento, porque dentro de esas burbujas hubo casos de coronavirus, con lo cual ni siquiera iban esos 3 días que les tocaba cada 15 días. Entonces, de por sí estamos planteando una falacia. Ahora lo que decíamos, movilizar a la comunidad docente, a la comunidad educativa, era movilizar a más de 9 millones de personas en la Argentina. Eso disparó, como en el resto del mundo, está demostrado, fueron a marcha atrás muchas veces, el nivel de contagio de una manera cuasi demencial. Y además es un sector de la Argentina que va a seguir percibiendo su salario y que va a seguir trabajando en la virtualidad, porque no va a estar afectada. ¿Y hoy qué estamos tratando de cuidar? Bueno, justamente los sectores que si nosotros cerramos su actividad, se va a ver afectada la producción, se va a ver afectado su ingreso laboral. Digo, estamos tratando de cuidarnos a todos sin afectar a ninguno. Muchos van a salir perjudicados, pero digo, hay 2 cosas que tratamos de no perjudicar. Una es el ingreso, que ya de por sí está perjudicado porque el consumo está limitado y un montón de cuestiones, producto de la pandemia, porque yo hablo de una actividad económica y a veces a los 15 días tengo que aislar a todo mi personal porque se enfermaron 2, y así lo vamos llevando. Digo, la actividad económica se va a recuperar una relativa normalidad cuando haya un nivel de vacunación importante y cuando también empecemos a adoptar como sociedad medidas a largo plazo. Digo, va a haber nuevos programas, va a haber nuevos programas ahora para temas de trabajo, para tratar de ayudar a la gente, porque están bastante complicado. Acá en la provincia de Buenos Aires está muy difícil, bueno, la capital también hay sectores. Hay índices económicos que hoy están mejor que cuando estábamos en el gobierno de Macri, porque este gobierno tomó siempre medidas para reactivar la economía. Por ejemplo, el turismo del Ministerio de Turismo y Deporte, que son 2 actividades que se veían muy restringidas, para los clubes hizo planes de obra y se invirtió muchísima plata en obra y la obra genera obviamente trabajo. En cuanto a turismo, bueno, hicieron que quienes tomaran turismo en esa época que había bajado los contagios y demás, vuelvan a poder tomarlo en el futuro, dándole parte de eso que habían gastado en un crédito. A nivel obra pública y vivienda se está haciendo muchísimo y eso también genera empleo y obviamente descomprime la necesidad de alquiler, ¿no? Es un tema que me interesa, Carmela, el turismo. ¿Qué pasa con el turismo? Porque se desactivó todo, había mucha gente que tenía programados viajes, que quería viajar. Sabemos que no se puede porque hay que cuidarse, pero las empresas de turismo también es como que están en un momento complicado. Digo, ¿cómo hay algún plan también para ayudar a esas personas que tienen servicio de turismo, los ómnibus, choferes, demás, etcétera? A ver, hoy primero vamos de vuelta. El transporte no se restringió, ¿sí? No, me refiero a los ómnibus, ¿no? Que trasladan pasajeros, que les genera trabajo, digo, ¿no? O sea, y al turismo nacional que viaja. En otra época de la pandemia no te podías trasladar de una provincia a otra, no había transporte de pasajeros. Hoy el transporte funciona. Quizás se compran menos pasajes, digo, yo he viajado en avión hace poco y va a pleno, me parece una locura, igual también debo decirlo, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, hay que disminuir la capacidad del contagio sin afectar a estos sectores que además han sido subsidiados por el Estado. ¿Están ayudando? Sí, claro, sí, obviamente, digamos, está ayudando a prácticamente todos los sectores. Ahora, ¿eso significa que van a tener el mismo nivel de ingresos que en una época? No. Ahora, también significa que hay muchos sectores que estaban más perjudicados en la época de Macri por la falta de empleo, por la falta de ayuda, por la falta de consumo, por el tema del tarifazo,
Y hoy, digo, este gobierno no solo toma medidas para generar empleo, sino que trata de resguardar y además con un gasto económico que no tenían, no tuvo ningún gobierno en la Argentina. Las vacunas salen plata, chicos, digamos, hay que comprarlas, esto es así. Ahora, gasta mucho dinero, ¿no? O sea, en lo que es las vacunas ahora, que el gobierno creo que tiene un compromiso. Nosotros en la Argentina no se podían producir estos barbijos, no se podían producir los camisolines que usan los hospitales porque habían cerrado fábricas en distintas épocas y se importaba, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver con la soberanía económica, con la soberanía productiva, por eso los gobiernos que apuestan a la producción apuestan a largo plazo. Hoy en la Argentina ya estamos hablando de hacer la vacuna en la Argentina, el proceso entero el año que viene. El envasado y otra parte del proceso final ya se va a poder hacer acá, por lo cual va a ser también desde la Argentina a toda la región se van a poder exportar vacunas. Entonces pasamos de tener un gobierno, asumir un gobierno que no tenía Ministerio de Salud, que no querían, como dijo la gobernadora Vidal, ella no iba a abrir un hospital más, como si no hiciera falta, ¿no? Fuera del proceso de la pandemia, obviamente en pandemia más, pero digo, también hacía falta, ¿no? Que sobran, tenemos un sistema de salud público excepcional. Bueno, todos esos esfuerzos se están haciendo, se hicieron nuevos hospitales, que también genera trabajo. Ahora este gobierno anunció ayer hacer también nuevas unidades hospitalarias, se van a comprar más respiradores, digo, se compran afuera y se están haciendo en la Argentina, porque afortunadamente Axel en su momento compró las máquinas y trajo las máquinas para poder producir barbijos y demás. No es que además importaba, todo eso es una demanda económica enorme. Todo lo que se está dando en materia alimentaria es un esfuerzo enorme porque se da la tarjeta alimentar que estuvo pensada después del gobierno macrista, no antes de la pandemia, por solo el deterioro social que dejaba el gobierno macrista. Pero la tarjeta alimentar se aumentó la UH. Por estos 15 días, por si se afectaba a alguno de estos sectores, que en general son los que no tienen una remuneración en blanco y demás, a los que tienen la UH se les dio 15.000 pesos este mes. Digamos. ¿Qué opinas que hubiera pasado si hubiera estado el gobierno de Macri en una pandemia como ahora? Lo que está pasando en Brasil. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿no? Un Estado que no se hacía cargo, de hecho, Alberto lo dijo abiertamente porque le generó mucho malestar. Cuando habló con Macri dijo, bueno, los que tengan que morir van a tener que morir, pero no se puede afectar la economía y la producción, digamos, como si el ser humano no fuera parte del proceso productivo, y además cualquier gobierno y Estado gestiona no para que le vaya bien a algunos sectores de la economía. La plata, los destinos de los impuestos, como le gusta hablar a todo el mundo, que nosotros tenemos que administrar y demás, tiene que ir en beneficio de que la gente tenga mejor calidad de vida. El día que entendamos esa cuestión básica, los gobiernos tienen que gobernar bien para que la ciudadanía tenga una buena calidad de vida, no para favorecer a los mercados, un sector económico. ¿Qué opinas? Porque hay mucha gente que dice, no, mira, aquel cobra el plan, yo no cobro. Aquel otro cobra el plan, yo no cobro. Mira, están haciendo cola para cobrar el plan. ¿Qué? Vos recorrer los barrios, por eso te pregunto, sí. Creo que no hay nadie mejor que me lo pueda responder que vos. Mira, la política argentina subsidia un montón de cuestiones, de todas las clases. Hay gente que recibe un plan porque lamentablemente en ese momento no tiene acceso al trabajo o no tiene los ingresos suficientes. No te pasa en el barrio que te viene alguna chica y te dice, che, mirá, cuando voy a cobrar me gritan planera, me gritan cosas, se escucha, se salen videos en las redes sociales y le gritan cosas, digo, ¿no? Bueno, pero eso parte de muchas premisas que no son ciertas y que también tienen que ver con estos políticos, medios que quieren generar odio. A ver, el plan es un subsidio lamentablemente a la pobreza, ¿sí? Ahora esa gente si no recibiera muchas veces ese plan no puede acceder a cuestiones básicas. Ahora los periodistas de los medios privados también son subsidiados cuando reciben pauta. También lo podemos llamar planeros por otro lado, digo. Hijo de un capitalista muchas veces va a, digo capitalista, no quise decir capitalista, de alguien de clase media alta, va a la universidad pública. ¿Quién paga esa universidad pública? Todos los argentinos, ¿sí? Cuando vos vas a un hospital público, a veces no por elección, pero ¿por qué digo esto? Porque ellos muchos tienen medicina prepaga, ¿no? Entonces creen que no usan el hospital público. Si vos tenés un accidente, el 99% de la accidentología se cubre en un hospital público, porque si vos te accidentas en la ruta, te da un infarto, no te van a preguntar qué prepaga tenés. No, qué obra social tenés, directamente vas al hospital directo. No, porque es una urgencia, vas al hospital. ¿Quién paga ese hospital? Todos los argentinos.
Entonces digo, ¿quién pagaba para que las tarifas sean más llevaderas y vos pudieras consumir? Todos los argentinos. ¿Cómo ven las tarifas? ¿Viste? Porque está difícil también. Hubo ahora varios aumentos en este último tiempo. ¿Hay exceso del sector privado o qué es lo que pasa? O sea, porque también salieron a controlar también. Bueno, a ver, ya nos dejaron un cuadro tarifario desquiciado, ¿sí? Eso genera muchísimas distorsiones. Yo, particularmente, que además estamos armando un partido político que se llama Igualar dentro del Frente de Todos, creo que todos los servicios de un país deberían estar en manos del Estado, por lo menos con una mayoría accionaria estatal. ¿Control de precios? No, porque los servicios, la luz, el gas, el agua, son servicios esenciales tanto para el derecho humano, de acceso por derechos humanos, y también para la cuestión productiva y laboral. Entonces, cuando se dieron los tarifazos en la Argentina no fue para mejorar el servicio, y no mejoró la situación de ningún argentino. Lo que sí mejoró son las ganancias de empresas energéticas, que además son multinacionales y que se llevaron esa guita afuera del país. No fue en mejor servicio, en mayor amplitud de la red, de cloacas, de esto y lo otro. Entonces me parece que todos los recursos estratégicos, los recursos naturales, los servicios estratégicos, el transporte, la luz, el gas, deberían estar siempre en manos del Estado. Esa es mi visión de las cosas y creo que tiene que ser así, porque efectivamente si no, no se usan las variables en función de la producción, el trabajo y la situación social, sino en beneficio de algunos poderes económicos y que nada tienen que ver con los intereses de los argentinos. ¿Cómo ves los ministerios? ¿Qué ministerio vos decís? Este ministerio me parece que le falta una autocrítica. A mí me gustan mucho algunos ministros porque además me parece que no es menor la trayectoria y el compromiso político que han tenido la mayoría de ellos antes de llegar a ser ministros, ¿no? Yo digo que la política hay que conjugarla en muchas cosas. A veces los ministros pueden tener buena intención, pero a veces el ministerio no te responde. Yo por eso digo, no tiene que ver solo con la buena intención, tiene que ver con conocimientos teóricos, con conocimientos prácticos, con experiencia de gestión, con experiencia de vida, con compromiso político. Entonces, la buena intención siempre está, pero bueno, obviamente yo no me pondría de secretaria de Energía, porque claramente, aunque me ofrezcan el lugar, si uno no sabe de energía, vas a generar un daño. Uno de los ministerios que siempre es el más criticado, ¿no? Es el del Ministerio de Seguridad, por una cuestión lógica que hay mucha inseguridad en toda la Argentina. La hubo en el gobierno que tienen, en el actual, en el anterior y todos los anteriores, ¿no? Es difícil llevar un Ministerio de Seguridad. ¿Cómo es la seguridad? Mira, como vos decís, la seguridad es un problema estructural en la Argentina y para mí está muy ligado siempre a lo social. Claramente cuando hay deterioro social, económico, aumentan los índices de determinados delitos, ¿no? No estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de hurto, robo, ¿no? Un montón de delitos que en otro contexto no se harían. Además porque vos le estás dando otra oportunidad de vida a un montón de cantidad de gente que en otros procesos se sienten excluidos. Como vos decís, la gestión de seguridad es muy dura y además es una gestión que no solamente depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, sino también de las provincias y los municipios. Yo la verdad creo que la gestión de seguridad de la provincia de Buenos Aires es buena, está invirtiendo muchísimos recursos en capacitación para las fuerzas policiales, que es importante, en mejorar los destacamentos policiales que a veces tenían impresoras del año 2000 para tomar una denuncia. Todo eso también hace a la calidad de la seguridad, ¿no? La jerarquización del trabajador del área de la seguridad. Se están entregando muchísimos patrulleros, se amplió el tema, se invirtió desde el vamos en lo que es la ampliación y también en la construcción de nuevas cárceles, porque los detenidos estaban en cárceles comunes. Ahora todo un área de la seguridad que depende de la justicia y que hoy, gracias a Dios, se está empezando a poner foco, ¿no? Si vos pones preso a una persona 1, 2, 3 veces que sí está cometiendo actos delictivos y lo sueltan a los 10 días, bueno, eso ya no depende de las fuerzas de seguridad. Y si a su vez la justicia determinan que estén presos miles de argentinos que no tienen una condena, tampoco tiene que ver solamente con la seguridad, tiene que ver con el mal funcionamiento del Poder Judicial. En el tema de violencia de género quedó totalmente, que fue lo que removió finalmente, generó un cambio en el Ministerio de Justicia de la Nación, digamos, ¿no? Que un mal fallo de un juez
hace que un violador que es reincidente o un golpeador que debería estar en la cárcel, porque además amenazado de muerte, termine estando libre y termina matando a esta chica de la ciudad de Rojas, que no recuerdo ahora el nombre de ella, por un mal fallo de un juez. Entonces también hay que empezar a juzgar a los jueces por sus fallos, porque ahí actúa la ley, actúan las fuerzas de seguridad, pero actúan muchas veces y de manera importante la justicia. Y cuando hablamos de la falta de justicia no estamos hablando solo de Blaufer. Cuando la justicia falla mal para toda la ciudadanía. Un juez corrupto, en vez de agarrar al delincuente, agarra un perejil, a los que comúnmente sabemos que se lo llama perejil, a uno que pasó con la esquina para cumplir una estadística porque no quieren agarrar a los que verdaderamente cometen los delitos. Entonces, lo bueno de esta época me parece que como sociedad también estamos empezando a poner foco en la justicia, que es una parte del problema de la inseguridad. La gente se involucra más, parece, ¿no? Está más cerca ahora y es como que monitorea más a ver qué es lo que pasa con la justicia, cómo falla un caso. Ahora tenemos un caso de femicidio que hubo, que no sé si habrás escuchado, que a nivel nacional, que a ver, la chica la puso a la parrilla. A ver, estamos hablando de una locura, estamos hablando de un desquiciado totalmente, una persona que no puede estar en la sociedad bajo ninguna forma. La falacia de algunos discursos de la derecha que quieren generar odio. Dice, ¿por qué vamos a invertir en el sistema carcelario? Por varias razones. Primero, porque tiene que haber cárceles para que muchos de estos personajes cumplan su arresto, inclusive algunas cárceles especializadas. A mí me gustaría que en la Argentina sí existiera la cadena perpetua, pero perpetua en serio. Hoy la cadena perpetua tiene una limitación en la Argentina, porque creo que hay gente que efectivamente es muy difícil que se pueda reinsertar en la sociedad. Tampoco los tendría en un lugar de 2x2 por una cuestión de derechos humanos y porque para eso, digamos, ¿no? Me parece... pasado que escuché a una persona que había matado a la mujer y estaba en la calle. Digo, este tipo no puede estar en la calle. Bueno, eso obviamente a veces tiene que ver con una falla judicial. Nosotros ahí, creo que además... Inclusive... Cumplió la condena, estaba en la calle. Cumplió la condena, pero a ver, pagan y la justicia. Nosotros tenemos que saber que hay delitos hoy en Argentina, que la mayoría de los delitos algún día ese preso va a salir, digamos, ¿no? Y hay distintos tipos de delitos. Yo la verdad que creo que la mayoría también por eso en las cárceles tendría que haber otro nivel de profesionalismo, inclusive con atención psicológica, psiquiátrica. Me parece que no es solamente tirarlos en un lugar. Aún el que entró por un hurto puede terminar mal después de 5 años tirado en un lugar donde no tiene condiciones dignas, donde no puede educarse, donde no puede estudiar, donde lo van a maltratar. No vas a salir mejor de esa situación. Afortunadamente cada vez más se instalan en las cárceles sistemas educativos, hoy con la virtualidad mucho más. La mayoría de los que estudian una carrera en las cárceles no reinciden en los delitos. Eso es un gran dato y entonces deberíamos fomentar muchísimo eso. Ahora un violador realmente yo creo que está bastante demostrado que tiene una gran capacidad de reincidencia, entonces habría que evaluar en esas situaciones. Bueno, el tema de violencia de género, si a veces también hay que cambiar la legislación, porque si hoy te permiten dictar una perimetral sin tobillera, y cómo se cumple la perimetral, el policía tiene que pasar una vez al día a ver que esa persona esté ahí. Pero ¿cuánto puede estar el policía? 10 minutos, 20, una hora en el mejor de los casos. Estamos hablando en el mejor de los casos porque no existe esa capacidad operativa. Bueno, el resto... la cantidad de policía para tener policía con cada preso. Pero la ley hoy te permite eso, ¿no? La cuestión procedimental. Entonces yo mando al tipo a la casa, pasa la policía a los 10 minutos, el tipo está ahí. Y el resto de las 23 horas, ¿cómo evito yo que esa persona? Entonces es una falacia, eso no debería ni existir como opción. También desde la policía... La policía la necesitas para que esté cuidando y protegiendo a los ciudadanos. Básicamente seguís exponiendo a esa mujer, porque esa persona lo único que tiene que hacer es, y no es así. A veces hay que generar lugares aptos para que esa mujer no deje de vivir en ese lugar, pero para eso hay que generar viviendas sociales de tránsito para que puedan seguir teniendo una vida normal. Hay que ponerles una tobillera. Hay tobilleras disponibles que no se usan. Vos decís, bueno, el costo de las tobilleras, pero lo más triste es que hay tobilleras, bueno, si falla el sistema de tobilleras por distintas cuestiones que dicen que se le acaba la pila, que esto, que lo otro, bueno, revisemos este sistema y si no van a tener que estar temporariamente, por lo menos,
también con atención psicológica, cumpliendo trabajo comunitario. Bueno, eso es una cosa que hay que la mayoría son reincidentes igual, identificar mucho en la Argentina, que es el trabajo comunitario, no para estos delitos, sino para delitos menores. Cometen delitos hacia la mujer, como golpeadores, femicidios, todos son reincidentes. Bueno, ahí no tengo tantos datos, digamos, porque en realidad lo que nosotros tenemos muchos datos es cuando está el desenlace fatal. O sea, ahí está el desenlace fatal, pero es raro que el tipo le pegue a la mujer y que no le pegue más. Normalmente siempre le vuelve a pegar. Lo dicen todos. No desactivarse ese núcleo de violencia y esa violencia va a ir increciendo, es así. Digamos, siempre hay que desactivar la violencia. Por eso también hay que trabajar en que cualquier situación de violencia hay que desarmarla, no esperar el desenlace fatal. Si vos seguís dejando que eso se alimente o no le pones un corte, bueno, sí, claramente va a terminar en un desenlace fatal. Por eso hay que generar políticas preventivas, no esperar el femicidio, digamos. Un poco de tu proyecto, el proyecto menstrual, que me conozco, y sí, quiero conocer un poco, porque hay muchas personas que no lo conocen, que no saben, y están algunas personas que te cuestionaron también, ¿no? Por las redes sociales. A ver, contame un poco cómo es la licencia esa que está planteada y que vos querés que se lleve adelante. Te voy a decir de manera general, porque ya presentamos 3 proyectos con respecto a la menstruación, pero básicamente te voy a decir una cuestión. La situación de la salud menstrual es una demanda pendiente en la Argentina y en el mundo, que en muchos países ya se está legislando y se está gestionando para que esto no suceda más, porque estaba invisibilizado, porque desde el nivel salud lo mismo, lo único que nos enseñan en las escuelas es que a partir de menstruar, qué días vamos a poder quedar embarazadas y qué días no nos dicen qué pasa cuando se ausenta la menstruación, cuáles enfermedades nos pueden dar a partir del ciclo menstrual, por ejemplo, la endometriosis, el agrandamiento del útero, los miomas. De hecho, estas enfermedades sumamente ligadas a la menstruación, totalmente ligadas a la menstruación, crónicas, tremendas como es la endometriosis, y que les pido a todos que busquen lo que es la endometriosis porque es realmente fatal. Hay mujeres que pasan por 18 operaciones por no haber sido agarrado a tiempo, pierden la fertilidad y demás, o pierden órganos. Bueno, este tipo de cosas están invisibilizadas porque están relacionadas con la menstruación. Ahora, lo que nosotros decimos es, primero, proveer la gestión menstrual desde el sistema de salud público y privado. Estamos hablando de toallitas, tampones, copa menstrual, favorecerlos ecológicamente sustentables porque son más baratos, porque son buenos para el medio ambiente y para la salud de las mujeres, porque les quiero decir que los productos descartables tienen agrotóxicos, o sea, nos generan cáncer, abortos espontáneos, por eso vamos a promover los otros productos, que además pueden ser todos de producción argentina, porque los productos descartables vienen mayormente de Estados Unidos y de Brasil, con lo cual estaríamos generando soberanía generar trabajo que hoy se está generando. Hay una enorme cantidad de cooperativas que están haciendo toallitas reutilizables, toallitas diarias, toallitas para la menstruación, apósitos postmenstruales, pezoneras para cuando das de mamar, pañales reutilizables que podés usar 5 años, los 5, 4 años, 5 que puede usar un chico 4. Sería lo recomendable como mucho, pero que bueno, son aptos para desarrollar. Todo eso puede ser industria argentina. En ese sentido estamos trabajando a ver si se importan máquinas que hacen una tela que es la mejor para la generación de estos productos. Y bueno, fue polémico porque es un tema tabú. Nosotros decimos que incorporar también en la educación sexual integral que nos enseñen todo lo que tiene que ver con el ciclo menstrual, los cambios hormonales, la hinchazón, el dolor, el acné, la depresión, que nos da también producto de esos cambios hormonales. Son cuestiones científicas, no son cuestiones psicológicas. Nos han hecho creer que la mujer exitosa es la que oculta la menstruación, que estamos menstruando, te pones un shortcito blanco, un tampón, te tomas una pastillita y salís a correr. Eso no existe, no es real. Y bueno, y también reconocer algo que es tremendo. Es una cuestión fisiológica, no es una enfermedad. El embarazo tampoco lo es y sin embargo tiene atención sanitaria. Nosotros lo que planteamos es lo mismo. Y hay una cantidad enorme de mujeres que no pueden comprar este producto todos los meses, ¿sí? Y obviamente dejan de ir a la escuela, dejan de socializar, sufren más dolores porque efectivamente no pueden tomar un antiinflamatorio. Hay otras mujeres que tienen que elegir, y sobre todo en este contexto, entre comprar esto y cubrir otras necesidades básicas. En cualquier caso es un factor de desigualdad cuando hay brecha salarial, falta de trabajo, sobre todo para las personas menstruantes, las mujeres, diversidades y demás,
que tengamos que destinar parte de nuestros recursos a la atención de una cuestión fisiológica, que no es estética. Algunos te dicen, yo no te pido que me pagues la maquinita de afeitar, no, yo tampoco te pido que me pagues la depilación. Estamos hablando de una cuestión fisiológica que no elegimos. Y después hice un proyecto que vamos a ampliar y vamos a trabajar todo el tema de salud menstrual, de licencia menstrual en la escolaridad, porque lo mismo, ¿qué tenemos que hacer las mujeres cuando nos duele porque estamos menstruando? Mentir. No, claramente, a veces el dolor es invalidante, a veces tenés una toallita puesta, y esto pasa en el colegio, en el trabajo. Puede pasar una maestra también, digo, ¿no? La profesora. Obviamente, bueno, las docentes antes tenían la licencia de 2 días, y no sé en qué momento esto, seguramente en alguno de los gobiernos dictatoriales, este derecho se perdió. Yo creo que tienen que ser 2 días, en realidad, tanto para la escolaridad como para el trabajo, porque vos decís también te puede pasar. Digo, yo falté al trabajo, quiero decir, porque una vez una periodista me decía, vos no faltaste a la escuela. Sí, obviamente que sí, por esto. Y si no faltaste al trabajo, sí, también. La diferencia es que yo no perdí el trabajo por faltar, por tener dolores. ¿Te puede pasar, digo, a la mujer de estar o sea, ir a estudiar en el momento que está estudiando, algo le puede pasar ahí en el momento, porque es algo que no saben cuando les no nos dicen el día, la hora que nos van a medir, o que se nos va a empezar a inflamar y que vamos a empezar a sentir dolor. Tampoco nos dicen que por ahí hay días que tenemos depresión por eso, y la adolescencia es una situación complicada. Un profesor hombre no lo entendería, dice la alumna puede decir, me siento mal, ¿cómo lo entiendo? Hablamos de las que tienen endometriosis o agrandamiento del útero, porque hoy no se los detecta a tiempo, y esas chicas a veces menstruan 20, 25 días, 15 días, tienen más dolor que el común, y les dicen, no, dale, tomate un ibuprofeno, es la pancita, y ya está. Tienen dolor al tener sexo y lo naturalizan, creen que es normal tener, bueno, les aviso a la mayoría de las mujeres que no es normal, que si te duele mucho tampoco es normal, que vayas a un médico, que les digas que existen estas enfermedades y que si menstruas muchos días tampoco es lo normal, porque además obviamente de entrada te genera anemia por la pérdida de sangre. Así que yo sé que muchos se ríen, que lo toman, pero es un tema que llegó para quedarse y que vamos a trabajarlo hasta que haya justicia para que las mujeres dejemos de padecer todas estas cosas que tenemos que padecer, de tener esta cantidad de gasto o de poder exponernos a productos no seguros por el simple hecho de que a algunos le da sorna, risa, gracia. Digo, y a mí no me enoja, si hay que hacer docencia, hay que hacerla, pero hay que tomar conciencia y revertir esta situación que hoy nos genera tantos problemas a las personas menstruantes. Para ir cerrando un poco, ¿cómo te recibió el intendente hoy? Bueno, muy bien, fantástico, fue un placer conocerlo, yo había estado en más de una oportunidad y hablo cada tanto con el ministro Catopodis, ex intendente o intendente con pedido de licencia en la municipalidad de San Martín. La verdad que tenemos intendentes en general en la primera sección y en la provincia que son grandes compañeros que están siempre dispuestos al diálogo, y decirle que nuestro espacio político, que es Igualar dentro del Frente de Todos, viene también a hacer un nuevo espacio de participación, de contención de la ciudadanía, de gestión, en apoyo también a todas nuestras gestiones locales, provinciales y nacionales. Venimos a aportar, no venimos a disputar, venimos a colaborar, y obviamente eso es recíproco. En el municipio de San Martín nos acompañamos, cuanto más organizaciones haya, y cuanto más intendentes como ellos hayan, que reciben a las organizaciones, que dialogan, que nos escuchan, bueno, tenemos más posibilidades de éxito para la gestión política y para trabajar con la ciudadanía. Así que nada. ¿Cómo está Igualar San Martín? ¿Está organizado ya? Sí, se están organizando. Nosotros lo que decimos que siempre que Igualar en todos lados es un partido político en crecimiento constante y va a ser así siempre. Porque una de las roles de un partido político es poder ampliar, poder convocar a la ciudadanía al debate, a elaborar políticas, a elegir y ser elegido, a generar proyectos. Por eso creemos que hacen falta nuevos partidos políticos en la Argentina, porque los que nos interpelaron a nosotros, el radicalismo, el peronismo, el socialismo, el PC, muchas veces ya dejaron de tener ese rol, y porque además también nuestros liderazgos políticos, muchos se han desvirtuado, como es el caso de la UCR, o como algunos compañeros peronistas que hoy son funcionales al neoliberalismo, no tienen nada que ver con lo que plantearon nuestros partidos en su doctrina o de manera originaria. Entonces, bueno, ya no nos interpelan. Pero además hay nuevas generaciones que vienen con una agenda muy fuerte, la del medio ambiente, la del feminismo, y yo creo que hay que agregar la del federalismo también,
que tienen que trascender todas las políticas, y bueno, que faltan nuevos sujetos políticos que vuelvan a convocar a la ciudadanía a la participación política, porque la democracia se estructura sobre partidos políticos. Estuviste con Fernando Romano caminando los barrios. Sí, siempre estamos en contacto con Fernando Romano, con Julián, con Gastón Cristani, bueno, con todos los compañeros de San Martín y de distintas zonas vamos trabajando. De hecho, bueno, Julián trabaja conmigo en el equipo de Igualar porque vamos armando un equipo, atendiendo los temas de salud de todo el país, porque bueno, además somos un partido nacional, ya estamos en la justicia en 11 provincias, en muchos ya adquiriendo el requisito legal para ser partido político en la legalidad. ¿Puede llegar a haber un las PASO? Digo, pueden haber, o sea, no en la próxima elección, porque se está hablando también de suspender el las PASO, se está hablando de eliminar el las PASO, eso se estuvo hablando hoy, y también se está diciendo, ¿no?, que se pide adelantar el las PASO para septiembre, pero también está la posibilidad de eliminar el las PASO. Digo, ¿ustedes de qué manera van a afrontar esta elección legislativa? No, primero yo creo que siempre tiene que haber un nivel de competencia sana interna en cada espacio político. Pueden ser las PASO, pueden ser internas abiertas, no obligatorias, como fue en la época. O sea, otra forma puede haber. Sí, fue una vez sola, 2 creo, entonces muchos no se acuerdan, pero eso existió. O puede ser una interna de partidos. Bueno, en el caso nuestro somos un frente de partidos, con lo cual no podría ser la interna cerrada de un partido. Pero siempre tiene que haber alguna forma de dirimir candidaturas. Yo creo que por lo que se está hablando de gobierno y oposición, afortunadamente, la idea es postergar las PASO todo el tiempo que se pueda. Ahí la limitación es constitucional, que dicen que los legisladores nacionales tienen que asumir, lo dice la Constitución, el 10 de diciembre. Mirá qué tontería, pero qué limitación. Entonces más de un mes no las podemos postergar, porque inclusive después de las elecciones se tiene que cumplir un proceso para que el recuento de votos y otros... ¿Están de acuerdo en que se tienen que eliminar las PASO o tienen que seguir existiendo? Yo capearía algunas cuestiones de reglamentación de las PASO, porque lo que nunca estoy de acuerdo ni voy a estar de acuerdo es con la posibilidad de proscripciones, por ejemplo. Porque me parece que cualquier espacio político que participe de la vida de un frente, de un partido, tiene derecho a presentar listas y a competir. Es parte del sistema democrático. Lo más democrático que hay es competir. A mí no me molesta el tema de la interna abierta y demás. Quizás si no sean simultáneas, o sea, simultáneas sí, obligatorias. Bueno, podría ser. ¿En qué sentido? En la época de la Rúa, ¿cómo se hizo? La alianza fue a internas abiertas porque había una disputa, pero fue el único partido que fue a internas abiertas. Si vos no tenés disputa de candidatura, quizás no tiene sentido que vayas a... consenso. Claro, si vos decís, bueno, no hay interna, bueno, listo, que no haya, y esa parte de la población no va. Eso sí, de la elección de esta alianza participaban los partidos políticos que la integraban y los independientes. No podían participar los afiliados a otro partido. Pero bueno, esto también, digo, han quedado gente afiliada a muchísimos partidos que hoy ya no son parte de esos partidos políticos. Me parecen bien las PASO, cambiaría cuestiones de reglamentación, porque lo que me parece que no debe pasar, y nosotros lo decimos abiertamente, es el tema de proscripción de listas. Eso es antidemocrático y va apuntado a todos los espacios políticos. Por eso nos parece sano la única forma de dirimir siempre es con la voluntad popular, en este tipo de cuestiones, en todo tipo de cuestiones, digamos, ¿no? Para cerrar, Carmela, te voy a hacer una pregunta para cerrar esta nota y me gustaría que me respondas. A vos, ¿qué te parece? Que el gobierno de Macri fue, 3 opciones tenemos, ¿sí? Tenemos 3 opciones. ¿Fue malo, bueno o muy bueno? Malo, sin duda. Y el gobierno de Alberto Fernández, en pandemia, estamos en pandemia, malo, bueno o muy bueno. Bueno, y esperamos que dentro de poco tengamos la oportunidad de poner todos los procesos en marcha para que sea un excelente gobierno, que es a lo que apuntamos. Gracias, Carmela.